Acababa de salir del hospital después de 3 semanas con el fémur roto. Mi hijo Ricardo y su esposa Mónica me llevaron a casa en completo silencio. Cuando entré con mi andador, apenas podía caminar del dolor. Le dije a Ricardo que necesitaba sentarme porque me dolía mucho la espalda. Él me miró con desprecio y dijo: «Pues siéntate en el suelo». Su esposa Mónica estalló en carcajadas. Yo pensé que había escuchado mal. Mi propio hijo me estaba diciendo que me sentara en el piso cuando acababa de salir del hospital con el fémur roto. Intenté explicarle que no podía agacharme, pero él solo dijo: «No eres mi responsabilidad, eres una carga». Mónica sacó su teléfono, me tomó una foto apoyada contra la pared llorando y la envió al grupo familiar. Todos empezaron a burlarse de mí. Yo estaba destruida, humillada, sin entender cómo mi hijo podía tratarme así. Pero entonces su teléfono sonó. Ricardo vio el número y su cara se puso blanca como el papel. Contestó con voz temblorosa. Lo que esa voz dijo del otro lado hizo que él y Mónica cayeran de rodillas frente a mí. Porque ellos no sabían que yo guardaba un secreto que estaba a punto de cambiar todo. Qué alegría tenerte aquí conmigo. Si estás viendo este video, te pido con mucho cariño que te suscribas al canal. Por favor, necesitamos mucho alcanzar 1000 suscriptores. ¿Puedo contar con su ayuda? Estamos construyendo una comunidad hermosa de mujeres fuertes. Su presencia es muy importante y su apoyo es esencial para nuestro trabajo, para que sigamos contando historias como esta. Cuéntame también en los comentarios desde dónde nos está escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. Déjenme explicarles con más detalle cómo llegué a ese momento tan horrible y devastador que cambiaría mi vida para siempre. 3 semanas antes de ese día terrible, me había caído por las escaleras en el apartamento de Ricardo mientras cuidaba a mis 2 nietos pequeños. Él y Mónica disfrutaban de unas vacaciones lujosas en la playa mientras yo me quedaba con los niños como siempre hacía. Nadie me encontró durante casi 2 horas largas e interminables. Me quedé tirada en el piso de concreto frío, gritando de dolor insoportable, hasta que finalmente los vecinos del apartamento de al lado escucharon mis gritos desesperados y llamaron a la ambulancia de emergencia. El fémur se me rompió en 3 partes distintas. Tuvieron que operarme de emergencia esa misma noche, poner placas de metal y tornillos largos en mi hueso destrozado. El dolor era tan intenso y penetrante que había noches enteras en las que rogaba internamente que todo terminara de una vez por todas. Durante esas 3 semanas largas e interminables en ese hospital frío y solitario, mi único hijo Ricardo apareció solamente 2 veces. 2 veces en 21 días completos de sufrimiento. La primera vez llegó apurado y claramente molesto. Se quedó exactamente 15 minutos mirando constantemente su reloj caro de marca y se fue rápidamente diciendo que tenía una reunión de negocios importante que no podía cancelar bajo ninguna circunstancia. La segunda vez vino acompañado de Mónica, pero ella ni siquiera se dignó a entrar a mi habitación de hospital. Se quedó afuera en el pasillo frío, enviando mensajes en su teléfono celular último modelo, mientras Ricardo me informaba fríamente y sin ninguna emoción que no podían llevarme a su casa cuando me dieran de alta médica, porque estaban muy ocupados con sus vidas importantes y no tenían tiempo para cuidar de una enferma inválida. Yo tuve que pagar el hospital completamente sola con mis propios ahorros guardados. Cada centavo de esa cuenta médica enorme y aterradora salió de mi propia cuenta bancaria personal. Las enfermeras bondadosas me miraban con lástima profunda cuando veían que nadie venía a visitarme día tras día. Me preguntaban con dulzura si tenía familia cercana, y yo mentía avergonzada diciendo que vivían muy lejos en otra ciudad distante. Era menos doloroso mentir a estas extrañas bondadosas que admitir la verdad horrible de que mi único hijo simplemente no se preocupaba lo suficiente por mí como para visitarme en mi momento más difícil. Cuando finalmente llegó el día tan esperado de mi alta médica, después de 21 días largos de sufrimiento, Ricardo apareció con Mónica en su automóvil lujoso y brillante recién lavado. No me ayudaron en absoluto a subir al vehículo alto.
Yo me las arreglé completamente sola, con mi andador nuevo de metal, subiendo con muchísima dificultad y dolor mientras ellos esperaban impacientes dentro del auto con el aire acondicionado encendido a todo volumen, escuchando música alta y animada. El viaje de regreso a mi pequeño apartamento modesto fue un verdadero infierno en la tierra. Cada bache pequeño en el camino mal pavimentado, cada frenada brusca, cada vuelta pronunciada me hacía gritar involuntariamente de dolor agudo que me atravesaba todo el cuerpo. Mónica se volteó una sola vez desde el asiento del copiloto de cuero y me dijo con fastidio absoluto y cruel que dejara de quejarme tanto y tan dramáticamente, que era completamente insoportable tener que escucharme gemir todo el tiempo como una niña pequeña mimada. Ricardo no dijo absolutamente nada en mi defensa, ni una sola palabra de apoyo o consuelo maternal. Ni siquiera me miró por el espejo retrovisor del auto. Manejó en silencio pesado, como si yo no existiera sentada en el asiento trasero de su vehículo. Cuando finalmente llegamos a mi edificio viejo y deteriorado, bajé del auto como pude con mucha dificultad. Ellos ni siquiera apagaron el motor ruidoso del vehículo. Era completamente obvio y claro que querían irse lo más rápido posible y regresar a sus vidas perfectas sin la molestia y la carga pesada que yo representaba para ellos. Entré lentamente a mi pequeño apartamento humilde y el simple hecho de caminar esos pocos pasos desde la puerta de entrada hasta la sala pequeña me dejó completamente sin aliento y mareada. Mi espalda me dolía terriblemente por haber estado sentada en esa posición tan incómoda y rígida durante todo el viaje largo. Las piernas me temblaban incontrolablemente. Me apoyé contra la pared blanca y fría porque sentía con absoluta certeza que mis piernas débiles no me sostendrían mucho más tiempo sin colapsar. Le dije a Ricardo con voz débil y suplicante que por favor me ayudara a llegar hasta el sofá de la sala, porque realmente necesitaba sentarme urgentemente antes de desmayarme al piso duro. Él me miró entonces con una expresión que nunca jamás en toda mi vida había visto antes en el rostro de mi hijo querido. Era desprecio puro y duro. Era asco verdadero, como si yo fuera algo repugnante y asqueroso. Y entonces dijo esas palabras terribles que se clavaron como cuchillos filosos y afilados directamente en mi corazón ya destrozado. Pues siéntate en el suelo. Por un momento largo pensé sinceramente que había escuchado mal. Pensé que mi hijo, el niño precioso que yo parí con dolor indescriptible, que alimenté con mi propio cuerpo durante meses, que crié con todo mi amor incondicional durante años, no podía estar diciéndome algo tan cruel e inhumano. Pero la carcajada estridente y horrible de Mónica confirmó inmediatamente que sí, que lo había dicho completamente en serio sin ninguna compasión. Ella se rió a carcajadas como si fuera la cosa más graciosa y divertida que hubiera escuchado en toda su vida miserable. Se rió cruelmente de mí, de mi dolor insoportable, de mi humillación total y completa. Intenté explicarles desesperadamente con lágrimas calientes corriendo por mis mejillas arrugadas que no podía sentarme en el piso duro, que con mi fémur recién operado y todavía sanando, era físicamente imposible agacharme sin ayuda de alguien fuerte. Ricardo suspiró con fastidio enorme y evidente y dijo algo todavía mucho peor que lo anterior. No eres mi responsabilidad, mamá. Eres una carga pesada e insoportable. Una carga que ya no quiero seguir cargando más tiempo. Esas palabras simples me dolieron infinitamente más que la fractura terrible del fémur, más que la operación dolorosa, más que todo el sufrimiento físico terrible junto. Mónica se acercó entonces con pasos lentos y deliberados y agregó su propia dosis generosa de crueldad venenosa. Deberías estar encerrada en un asilo de ancianos abandonados, no aquí estorbando a gente joven que tiene vidas importantes que vivir y disfrutar. Las viejas inútiles y acabadas como tú solo sirven para dar lástima y gastar dinero que no tienen. Intenté caminar penosamente hacia el sofá por mi propia cuenta y esfuerzo. Cada paso minúsculo era una verdadera tortura indescriptible, pero necesitaba desesperadamente sentarme antes de caer completamente desmayada al piso duro. Mónica se movió rápidamente con agilidad y se interpuso físicamente entre el sofá cómodo y yo.
Literalmente me bloqueó el camino completo con su cuerpo delgado y dijo con voz llena de veneno puro: «Ese sofá es completamente nuevo y costó muchísimo dinero. No lo quiero sucio y arruinado con tu ropa vieja y gastada de hospital barato». Miré a Ricardo esperando con toda mi alma rota, rogando internamente con cada fibra de mi ser que dijera algo fuerte en mi defensa, que me protegiera como hijo, que actuara como el hombre bueno que yo creía sinceramente haber criado con valores sólidos. Pero él solo miraba fijamente hacia otro lado, evitando completamente mi mirada suplicante, como si yo fuera completamente invisible para él. Me apoyé finalmente contra la pared fría y áspera, sintiendo que todo mi cuerpo entero temblaba sin control. Las lágrimas amargas comenzaron a correr sin parar por mis mejillas arrugadas por los años. No lloraba solamente por el dolor físico insoportable que sentía en todo mi cuerpo, sino por algo muchísimo peor y más profundo. Lloraba por el dolor absolutamente devastador de ver a mi único hijo en este mundo, mi única familia verdadera, tratarme como si yo fuera basura sin ningún valor, como si no significara absolutamente nada para él después de todo. Mónica entonces sacó su teléfono celular caro con movimientos exagerados y me tomó una foto deliberadamente. Me fotografió apoyada contra esa pared sucia, llorando desconsoladamente sin control, aferrándome a mi andador de metal como única salvación, completamente destruida y humillada hasta el alma. Y se rió abiertamente mientras lo hacía. Se rió con maldad pura y calculada mientras enviaba esa foto humillante al grupo grande de la familia de WhatsApp, donde estaban absolutamente todos mis sobrinos lejanos, los primos de Ricardo, gente que yo todavía consideraba ingenuamente mi familia cercana. Escuché las notificaciones digitales empezar a llegar una tras otra sin parar. Ding, 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 ding. Mensajes llegando sin parar como avalancha. Y por los comentarios crueles y hirientes que Mónica leía en voz alta, riéndose a carcajadas sin control, todos y cada uno se estaban burlando cruelmente de mí. Nadie salió en mi defensa. Nadie dijo que lo que estaban haciendo estaba moralmente mal. En ese momento terrible de humillación absoluta y completa, cuando yo pensaba honestamente que nada en el mundo podía ser peor que esto, el teléfono celular de Ricardo sonó estridentemente. Él miró la pantalla iluminada y de repente toda esa arrogancia horrible y cruel desapareció completamente de su cara. Se puso pálido como un papel blanco. Sus manos comenzaron a temblar visiblemente cuando contestó la llamada entrante. Su voz salió quebrada y temerosa cuando dijo con apenas un susurro: «¿Licenciado?». ¿Qué secreto terrible guardaba yo que mis propios hijos desconocían por completo? ¿Quién era exactamente ese hombre misterioso que llamaba y por qué mi hijo temblaba de miedo absoluto? Acompáñame para descubrir la verdad que cambiará todo para siempre. Mi nombre completo es Beatriz Elena Rodríguez y tengo exactamente 64 años de vida. Nací en una familia muy rica y poderosa, dueña de varias haciendas enormes y productivas en el interior del país. Fui hija única y cuando mis queridos padres murieron trágicamente en un accidente automovilístico, yo tenía apenas 30 años recién cumplidos. Heredé absolutamente todo su imperio: 6 haciendas productivas, 15 propiedades comerciales valiosas en la ciudad, inversiones diversificadas por todos lados. En total 45 millones de pesos mexicanos. Conocí a Javier, el padre de Ricardo, poco después del funeral triste de mis padres. Él era un agrónomo humilde y trabajador que laboraba en una de mis propiedades heredadas. Nos enamoramos profunda y genuinamente, pero Javier tenía muchísimo orgullo personal. Jamás hubiera aceptado casarse conmigo sabiendo que yo era multimillonaria. Entonces tomé una decisión importante que cambiaría completamente mi vida entera. Vendí una pequeña propiedad modesta y le dije a Javier mintiendo que eso era absolutamente todo lo que había heredado de mis padres. Escondí cuidadosamente los otros 45 millones restantes. Vivimos una vida de clase media completamente normal y modesta porque yo conscientemente así lo decidí y planifiqué. Javier trabajó duro toda su vida pensando honestamente que él nos mantenía económicamente.
Ricardo nació y creció pensando firmemente que éramos una familia común y corriente sin dinero extra. Pero todo lo que teníamos en realidad yo lo pagaba completamente en secreto absoluto. Su universidad carísima y prestigiosa, yo la pagué completa, fingiendo convincentemente que era una beca de estudios por mérito. Su primer auto nuevo y brillante, yo lo compré con mi dinero haciéndole creer que era un premio especial del trabajo exitoso de su padre. Su negocio actual próspero. Yo financié personalmente los 8 millones de pesos iniciales, haciéndole pensar erróneamente que consiguió un préstamo bancario comercial normal. Javier, mi amado esposo, murió hace exactamente 5 años de un derrame cerebral repentino y devastador. Yo quedé viuda y completamente sola en este mundo cruel. Ricardo se casó con Mónica hace 3 años. Desde el primer día, ella empezó a tratarme mal, pero yo aguanté absolutamente todo por amor ciego a mi hijo. Hace 3 semanas me caí en casa de Ricardo mientras cuidaba fielmente a mis nietos. Me rompí el fémur y pasé 21 días en el hospital prácticamente abandonada por mi familia. Pero hay algo importante que ellos no saben. Hay alguien que sabe toda la verdad completa sobre mi fortuna escondida. El licenciado Méndez ha sido mi abogado de absoluta confianza durante 35 años completos. Él cuida discretamente de todas mis propiedades valiosas. Y desde el hospital solitario, presintiendo exactamente cómo me tratarían al salir, lo llamé urgentemente y preparamos juntos un plan detallado de justicia. Si te está gustando esta historia, por favor, asegúrate que ya estás suscrita al canal. Necesitamos alcanzar 1000 suscriptores. ¿Puedo contar con su apoyo a nuestro trabajo? La voz profesional del licenciado Méndez sonaba firme, clara y completamente segura del otro lado de la línea telefónica. Ricardo apenas podía hablar coherentemente del shock brutal. «Señor Ricardo, soy el abogado personal de su madre», dijo el licenciado con tono serio y formal. Ricardo me miró completamente confundido y desconcertado y respondió tartamudeando nerviosamente. «Mi madre no tiene ningún abogado. Ella no tiene dinero para pagar servicios legales profesionales». El licenciado Méndez respondió con calma profesional absoluta. «Soy su abogado personal desde hace exactamente 35 años, señor. Necesito informarle urgentemente sobre el patrimonio considerable y extenso de su madre, doña Beatriz». Ricardo casi se rió abiertamente de la pura incredulidad y confusión total. «¿Qué patrimonio exactamente?» «Mi madre no tiene absolutamente nada de valor. Es pobre. Vive en un apartamento minúsculo y viejo. No tiene propiedades ni ahorros significativos». Entonces cayó la bomba nuclear que destruiría completamente su mundo entero y perfecto. Su madre, doña Beatriz Elena Rodríguez, es dueña legal de 6 haciendas productivas extensas, 15 propiedades comerciales en ubicaciones privilegiadas y estratégicas, e inversiones diversificadas por un valor total aproximado de 45 millones de pesos mexicanos. Hubo un silencio sepulcral y pesado. Ricardo se quedó completamente paralizado mirándome fijamente con los ojos abiertos como platos enormes. Su boca se abrió lentamente, pero no salió ningún sonido coherente. Mónica le arrancó violentamente el teléfono de las manos temblorosas gritando histéricamente: «Eso es completamente mentira. Es una estafa obvia. Cuelga inmediatamente este teléfono». Pero el licenciado Méndez continuó hablando con voz firme y autoritaria. «El negocio comercial que usted tiene actualmente, señor Ricardo, fue completamente financiado por su madre desde el inicio. Ella pagó personalmente los 8 millones de pesos iniciales de inversión. Su apartamento lujoso donde vive actualmente, su madre pagó personalmente el 70% de la entrada inicial, exactamente 12 millones de pesos. Su universidad privada carísima y prestigiosa, su madre pagó personalmente cada centavo de colegiatura mensual durante 5 años completos. Su automóvil importado y lujoso, su madre lo compró completamente. Todo, absolutamente todo lo que usted tiene y cree orgullosamente que consiguió por su propio esfuerzo y mérito fue pagado secretamente por su madre durante toda su vida completa».
Ricardo y Mónica se quedaron completamente inmóviles como estatuas rígidas de sal bíblica. Sus caras mostraban shock absoluto e incredulidad total. No podían procesar correctamente la información devastadora que estaban escuchando. El licenciado continuó implacablemente. Su madre me pidió específicamente que revelara esta información confidencial el día de hoy. Después de presenciar personalmente cómo la trataron ustedes cuando regresó del hospital donde estuvo internada 3 semanas. Hay mucho más que necesito comunicarles personalmente, cara a cara. Estaré en esa dirección en exactamente 20 minutos. Les sugiero fuertemente que no se vayan a ningún lado antes de mi llegada. Y colgó abruptamente. El silencio pesado que siguió fue absolutamente ensordecedor. Ricardo me miraba fijamente como si nunca me hubiera visto antes en toda su vida. Como si yo fuera una completa extraña misteriosa. Sus labios temblaban incontrolablemente, intentando formar palabras coherentes que simplemente no salían. Mónica estaba pálida como un fantasma aterrador. De repente, como si alguien invisible hubiera cortado brutalmente los hilos que los sostenían firmemente de pie, ambos cayeron pesadamente de rodillas frente a mí. Literalmente se arrodillaron en el piso duro. «Mamá, yo no sabía nada de esto», empezó a balbucear Ricardo con voz completamente desesperada y quebrada. «Mamá, perdóname, por favor, te lo suplico. Perdóname, no tenía ni idea de nada». Mónica también empezó a suplicar patéticamente con lágrimas falsas y exageradas, corriendo dramáticamente por su cara, perfectamente maquillada. Doña Beatriz fue un malentendido terrible. Yo no quise ofenderla, de verdad, se lo juro. Discúlpeme, por favor. Pero yo no dije absolutamente nada en respuesta. Me quedé apoyada firmemente contra esa pared blanca, mirándolos en silencio completo y digno, observándolos suplicar desesperadamente y llorar como niños pequeños, sintiendo algo extraño y nuevo en mi pecho adolorido. No era satisfacción dulce, no era venganza caliente, era simplemente tristeza profunda e infinita, tristeza inmensa de ver claramente que solo me respetaban ahora que sabían con certeza que tenía dinero abundante, no porque fuera su madre que los crió con amor, no porque me amaran genuinamente, solo por los millones de pesos fríos. Ricardo intentó acercarse a mí, gateando humillantemente de rodillas, pero yo levanté mi mano temblorosa, deteniéndolo firmemente. Seguí sin decir ni una sola palabra. Ellos seguían suplicando desesperadamente y llorando ruidosamente, pero sus voces histéricas sonaban cada vez más lejanas y distantes para mis oídos cansados. Yo solo esperaba pacientemente que llegara el licenciado Méndez, porque lo que venía ahora era la parte que realmente les dolería profundamente en el alma, la parte que les enseñaría la lección más dura y más importante de sus vidas egoístas y superficiales. ¿Alguna vez te han tratado completamente diferente cuando descubrieron que tenías algo de valor material? El respeto sincero que no te dieron por amor verdadero, ¿te lo dieron hipócritamente por puro interés económico? Sigue conmigo porque lo que viene después es todavía más impactante. Exactamente 20 minutos después, como había prometido, tocaron firmemente la puerta. Ricardo se levantó tambaleándose torpemente para abrir con manos todavía temblorosas incontrolablemente. El licenciado Méndez entró con paso seguro, llevando un maletín de cuero elegante y una carpeta gruesa llena de documentos legales importantes. Era un hombre distinguido de unos 60 años con traje impecable oscuro y corbata seria. Ricardo y Mónica intentaron explicarse desesperadamente al mismo tiempo, hablando encima uno del otro con voces histéricas, pero el licenciado los ignoró completamente. Caminó directo hacia mí con paso firme y dijo con respeto genuino y profundo: «Doña Beatriz, traje absolutamente todo tal como usted me pidió específicamente». Me ayudó gentilmente a caminar despacio hasta el sofá cómodo. Mónica intentó protestar débilmente, diciendo algo incoherente sobre que el sofá era nuevo y caro, pero una sola mirada fría y penetrante del licenciado la hizo callarse inmediatamente como niña regañada. Me senté finalmente con muchísimo cuidado,
mientras él abría eficientemente el maletín sobre la mesa de centro. Sacó documentos oficiales, escrituras notariadas, contratos firmados, comprobantes bancarios detallados, montañas organizadas de papeles legales. Aquí está el contrato original del negocio comercial, dijo mostrando un documento oficial impresionante. Préstamo de 8 millones de pesos mexicanos otorgado personalmente por doña Beatriz Elena Rodríguez a su hijo Ricardo Javier Rodríguez hace exactamente 7 años, firmado por ambas partes ante notario público certificado. Usted, señor Ricardo, es el deudor oficial y su madre es la acreedora legal con todos los derechos correspondientes. Ricardo miraba fijamente el documento sin poder creer lo que veían sus ojos incrédulos. Su propia firma estaba claramente ahí en tinta negra. Aquí está la escritura legal del apartamento donde viven actualmente, continuó el licenciado, sacando metódicamente más papeles importantes. 12 millones de pesos mexicanos pagados completamente por doña Beatriz como enganche inicial. El apartamento está oficialmente a nombre de Ricardo, pero el 70% del valor total de la propiedad le pertenece legalmente a su madre, según este contrato de inversión familiar debidamente registrado ante las autoridades. Mónica gritó entonces histéricamente con voz aguda: «Eso tiene que ser completamente ilegal. No puede ser verdad. Es fraude evidente». El licenciado la miró con frialdad profesional absoluta. «Es completamente legal, señora. Firmado, sellado y registrado apropiadamente ante las autoridades correspondientes. Aquí está también el comprobante oficial del automóvil importado. 2 millones de pesos mexicanos, pagado en efectivo por doña Beatriz. El auto está registrado oficialmente a nombre de Ricardo, pero según este documento de donación condicionada, la propiedad puede ser legalmente revocada en cualquier momento». Aina siguió sacando incansablemente más y más papeles. Comprobantes detallados de colegiaturas universitarias, recibos de pagos mensuales, transferencias bancarias certificadas, todo meticulosamente documentado durante décadas completas. Entonces, yo hablé finalmente por primera vez desde que había llegado a casa. Mi voz sonó firme y clara sin ningún temblor de debilidad. He decidido cobrar todas las deudas pendientes que mi hijo tiene conmigo. Ricardo me miró con horror absoluto, pintado en la cara pálida. «Mamá, no puedes hacer esto, por favor, te lo suplico de rodillas». Continué sin dejar que me interrumpiera. «Tienes exactamente 30 días naturales para pagar 20 millones de pesos mexicanos, 8 del negocio comercial, 12 del apartamento lujoso. Si no pagas completamente en ese plazo establecido, pierdes absolutamente todo. El negocio pasa a ser completamente mío. El apartamento va a remate público. El auto lo recupero inmediatamente». Mónica empezó a gritar como loca histérica que eso era injusto, que era una locura, que yo estaba completamente loca y senil. Me puse de pie lentamente apoyándome firmemente en mi andador y la miré directamente a los ojos fríamente. ¿Injusto? Injusto fue dejarme tirada en el piso frío con el fémur roto. Injusto fue burlarse cruelmente de mí y mandar mi foto humillante al grupo familiar para que todos se rieran de mi dolor. Injusto fue llamarme carga inútil. Eso sí fue verdaderamente injusto, señora. El licenciado Méndez entonces dijo seriamente: «Hay algo más que debo informarles obligatoriamente». Sacó su teléfono celular y mostró capturas de pantalla claras. Eran las fotos terribles que Mónica había enviado cruelmente al grupo de WhatsApp familiar. Las fotos de mí llorando apoyada en la pared. Los mensajes burlones y crueles. Todo documentado cuidadosamente. Esto constituye abuso y maltrato de persona mayor según las leyes vigentes del país. Ya fue reportado formalmente a las autoridades competentes correspondientes. Hay una investigación oficial abierta en este momento. Mónica se puso verde del terror puro. Ricardo empezó a suplicar nuevamente: «Mamá, por favor, perdóname, te lo ruego de rodillas. No hagas esto. Soy tu hijo, tu único hijo». Pero yo permanecí completamente firme. Precisamente porque eres mi hijo, es que necesitas aprender esta lección dura. El respeto no se mendiga humildemente, se exige con dignidad, y el dinero me dio el poder necesario para exigirlo finalmente.
Mónica entonces atacó verbalmente a Ricardo gritándole que todo era completamente culpa de él, que ella siempre supo que él era un inútil mantenido, que su madre lo mantenía económicamente y él ni siquiera lo sabía. Ricardo le gritó de vuelta furioso que ella fue quien sugirió tratarme mal, quien me humilló cruelmente, quien tomó las fotos. Empezaron a pelear ferozmente frente a nosotros, culpándose mutuamente como animales rabiosos. Yo los observaba con una calma extraña y distante. El licenciado Méndez cerró eficientemente su maletín y dijo con voz formal: «Tienen 30 días exactos desde hoy, ni un día más, ni uno menos. Si no pagan todo, los procedimientos legales comenzarán automáticamente». «Buenos días», me ofreció gentilmente su brazo y yo lo tomé agradecida. Salimos juntos de ese apartamento, dejando atrás a Ricardo y Mónica peleando como perros rabiosos. En el auto elegante camino a mi verdadera casa, una de mis propiedades lujosas que ellos nunca habían visto jamás, el licenciado me preguntó preocupado: «¿Está completamente segura de esto, doña Beatriz? Es su único hijo». Yo miré pensativa por la ventana y respondí: «Completamente segura. Es hora de que aprenda el valor de lo que siempre tuvo y nunca valoró». ¿Qué pasaría exactamente en esos 30 días terribles? ¿Podría mi hijo conseguir 20 millones de pesos? Y más importante aún, ¿cambiaría realmente o solo estaba asustado por perder su comodidad? Continúa conmigo para descubrir cómo esta historia apenas comienza. Los siguientes 30 días fueron un verdadero infierno devastador para Ricardo. Lo sé perfectamente porque el licenciado Méndez me mantenía informada detalladamente de cada movimiento desesperado que hacía. Ricardo intentó conseguir préstamos en absolutamente todos los bancos posibles de la ciudad completa. Lo rechazaron en todos y cada uno sin ninguna excepción. ¿Por qué razón? Porque su negocio estaba registrado oficialmente como garantía de un préstamo previo conmigo. Ningún banco en el mundo le prestaría dinero usando algo que ya estaba comprometido legalmente. Intentó vender el apartamento rápidamente, pero descubrió horrorizado que no podía hacerlo sin mi autorización escrita, porque yo era dueña legal del 70% de la propiedad. Estaba completamente atrapado sin ninguna salida visible. Mónica no aguantó ni siquiera una semana completa de esta presión terrible e intensa. Una noche llegó con maletas empacadas y le dijo a Ricardo fríamente sin ninguna emoción: «No me casé contigo para ser pobre y vivir en la miseria. Me voy con mis padres ahora mismo. Cuando soluciones todo este desastre me llamas». Y se fue así de simple, dejándolo completamente solo y destrozado emocionalmente. Ricardo quedó devastado en todos los sentidos. Perdió a su esposa, estaba por perder su negocio, su apartamento lujoso, todo lo que creía firmemente que había construido con sus propias manos y esfuerzo personal. Me llamó 27 veces ese día terrible. No contesté ni una sola llamada suya. Me mandó mensajes largos suplicando perdón desesperadamente. No respondí absolutamente ninguno de ellos. El día 30 llegó inexorable, como había advertido claramente desde el principio. Ricardo no tenía los 20 millones de pesos. No tenía ni siquiera una fracción pequeña de esa cantidad enorme. El licenciado Méndez procedió exactamente como habíamos planeado juntos, meticulosamente. Tomé posesión legal del negocio completo. El apartamento fue a remate público y lo compró un inversionista que lo quería para rentar a terceros. Ricardo tuvo que mudarse en 3 días escasos. Lo vi desde lejos cuando sacaba sus cosas en cajas hacia un apartamento minúsculo que había rentado en una zona horrible de la ciudad. Se veía demacrado, delgado, destruido completamente por dentro y por fuera, y una parte pequeña de mi corazón de madre dolió profundamente al verlo así. Pero no retrocedí ni un solo paso. Esto era absolutamente necesario. Ahora Ricardo trabajaba en su propio negocio, pero como empleado mío. Le pagaba un salario justo, nada extravagante ni generoso, lo suficiente para vivir modestamente día a día. Exactamente como yo viví toda mi vida por decisión propia consciente. Al principio, lo vi llegar al trabajo con resentimiento evidente en la cara amargada. Pero semana tras semana, algo empezó a cambiar profundamente en él.
Empezó a llegar temprano cada mañana, a trabajar duro de verdad, a tratar bien a los otros empleados con respeto, a hacer su trabajo con dedicación genuina. 6 meses después de que todo explotara, Ricardo empezó a visitarme todas las semanas sin falta. Al principio yo no quería recibirlo, pero el licenciado Méndez me convenció de darle una oportunidad de hablar. Las primeras visitas fueron tensas y llenas de disculpas repetitivas, pero poco a poco empezamos a tener conversaciones reales y profundas. Él me contaba sobre su vida, sobre cómo estaba aprendiendo el valor real del dinero ganado, sobre cómo se sentía trabajar realmente duro por primera vez en su vida. Y yo lo escuchaba en silencio. No perdonaba todavía, pero lo escuchaba atentamente. Un día, Mónica reapareció. Había escuchado por ahí que Ricardo seguía trabajando en el negocio y asumió incorrectamente que yo le había devuelto todo. Llegó con regalos caros y sonrisas falsas intentando reconciliarse con él dulcemente. Pensaba que volvería a tener la vida cómoda y lujosa de antes. Ricardo la miró durante largo rato en silencio absoluto. Luego le dijo algo que me llenó de esperanza por primera vez en meses. Ahora veo exactamente quién eras realmente, Mónica. Me amabas por lo que creías que yo tenía, no por quien soy realmente. Vete, por favor, y no regreses jamás a mi vida. Mónica intentó insistir, pero Ricardo cerró la puerta en su cara. Ella se fue gritando insultos y amenazas vacías que ya no asustaban a nadie. Después de ese día noté un cambio todavía más profundo en mi hijo. Era como si finalmente hubiera madurado de verdad, como si hubiera entendido algo fundamental sobre la vida real. Me traía flores cuando venía a visitarme cada semana, flores baratas del mercado, no arreglos caros de florería exclusiva, pero significaban infinitamente más porque sabía que las había pagado con su propio salario ganado honestamente. Me ayudaba con cosas pequeñas de mi casa sin que yo se lo pidiera jamás. Me preguntaba cómo me sentía de verdad y escuchaba las respuestas con atención. Un año completo pasó desde ese día terrible en que me humilló cruelmente. Un año de verlo trabajar duro, cambiar profundamente, crecer como persona. Un año de conversaciones honestas y difíciles. Un año de reconstruir lentamente algo que pensé que estaba roto para siempre. Cuéntame en los comentarios si alguna vez has tenido que dar una lección difícil a alguien que amas profundamente. A veces el amor verdadero significa ser dura y firme. Significa dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus propias acciones. Después de un año exacto, llamé a Ricardo y al licenciado Méndez a mi casa verdadera. Ricardo llegó nervioso, sin saber qué esperar exactamente. Nos sentamos los tres en la sala espaciosa. Yo tomé un sobre que tenía preparado desde días y se lo entregué. «Ábrelo», le dije con voz suave. Con manos temblorosas, abrió el sobre cuidadosamente. Adentro estaban documentos legales. Sus ojos los recorrieron sin entender al principio. Entonces comprendió. «He decidido devolverte el negocio», le dije mirándolo directamente. Ricardo me miró con lágrimas instantáneas en los ojos. «Mamá, no merezco esto después de todo lo que hice», continué. «Pero ahora seremos socios oficiales 50 y 50. Tú pagarás tu parte trabajando honestamente cada día. Las ganancias se dividen equitativamente. Las decisiones importantes se toman juntos como iguales. Ya no eres mi empleado, eres mi socio de negocios». Ricardo se desmoronó llorando abiertamente. Lloró como no lo veía llorar desde que era un niño pequeño. «Gracias, mamá», repetía una y otra vez entre sollozos. «Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por enseñarme esta lección tan dura pero tan necesaria». Pero no terminé ahí todavía. Le mostré las llaves de un apartamento nuevo. «Compré un lugar más grande y cómodo», le expliqué. «Tiene 2 habitaciones espaciosas. Una para mí y una para ti, si quieres vivir ahí y cuidarme mientras me recupero completamente de mi cirugía del fémur». Ricardo tomó las llaves con reverencia como si fueran lo más valioso del mundo entero. «Haré absolutamente todo lo que necesites, mamá», prometió solemnemente. Y cumplió su palabra. Se mudó al apartamento y me cuidó durante los siguientes meses de rehabilitación física dolorosa.
Me ayudaba pacientemente con los ejercicios. Me preparaba comida saludable y nutritiva. Me acompañaba a todas las citas médicas, no por obligación forzada, no por miedo a perder algo material, sino por amor real y arrepentimiento genuino profundo. Una noche mientras cenábamos juntos tranquilamente, le dije algo que necesitaba que entendiera completamente. No hice todo esto por el dinero, Ricardo. Podía vivir feliz en el piso de tu casa si me tratabas con amor y respeto genuino. Pero el dinero me dio el poder necesario para exigir la dignidad que merecía como ser humano, para enseñarte que el respeto no es opcional, es fundamental e innegociable. Ricardo asintió con lágrimas en los ojos brillantes. Entiendo, mamá, completamente ahora. Ahora trabajo cada día para que algún día pueda cuidar de ti como tú cuidaste de mí durante toda mi vida. No por tu dinero, porque te amo profundamente y porque es lo correcto y justo. Hoy, 2 años después de ese día terrible, tengo una relación con mi hijo más fuerte que nunca antes en nuestras vidas enteras. Es una relación basada en respeto mutuo genuino, no en obligación familiar forzada. Él trabaja duro en nuestro negocio conjunto. Yo vivo abiertamente como la mujer rica que siempre fui. Viajo cuando quiero a lugares hermosos. Disfruto de mi dinero sin culpa. Y Ricardo me apoya y se alegra genuinamente por mi felicidad. Aprendió finalmente el valor real del trabajo honesto, de ganarse las cosas, de tratar a las personas con dignidad sin importar cuánto dinero tengan. A veces hay que perderlo absolutamente todo para valorar lo que siempre tuviste frente a ti sin verlo. El dinero no compra amor verdadero, eso es completamente cierto. Pero puede comprarte dignidad, puede darte el poder de exigir el respeto que mereces como ser humano. Y nunca, escúchenme bien, nunca jamás es demasiado tarde para exigir ese respeto. Ni siquiera cuando tienes 64 años y un fémur roto, especialmente entonces. Porque nuestro valor como seres humanos no disminuye con la edad que tenemos. No disminuye con la enfermedad que sufrimos. No disminuye nunca bajo ninguna circunstancia. Y cualquiera que no pueda ver eso, claramente necesita aprender la lección más dura de sus vidas, tal como mi hijo la aprendió dolorosamente. Si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque la próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal, para que no te pierdas ni una sola historia.